Saludos, mi nombre es Félix Richards y en este día vamos a estar compartiendo un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre las fracciones continuas. En este video vamos a hablar sobre lo que son las fracciones continuas. También vamos a mencionar las fracciones continuas finitas, las fracciones continuas infinitas, que son los convergentes, y también vamos a estar mostrando unos ejemplos prácticos sobre el uso de las fracciones continuas. Así que sin más nada que agregar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar desde lo básico. ¿Qué es una fracción continua? Una fracción continua es una expresión de la siguiente forma: a sub 0 más 1 sobre a sub 2 más 1 sobre a sub 3 más 1 sobre a sub 4, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que una fracción continua es como fracciones anidadas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos, de dónde sale esa expresión? Esta expresión es obtenida mediante un proceso iterativo de representar un número como la suma de su parte entera y el recíproco de otro número. Luego, volvemos a escribir este número como la suma de su parte entera y otro recíproco, y así sucesivamente. Es decir, vamos a ir sumando un número, la parte entera de este número y el recíproco de otro número. Hablamos sobre las fracciones continuas simples finitas. Podríamos bien decir que una fracción continua simple finita sería como una muñeca rusa matemática, sí. Es decir, una fracción dentro de una fracción dentro de una fracción. Es decir, que va a tener un número limitado, es decir, va a llegar hasta un punto fijo esa fracción continua. Pero debemos de decir, recalcar, que siempre el numerador en cada fracción interna debe de ser el número 1. Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Vamos a tomar como ejemplo el número racional 37 décimos. Puede escribirse como la fracción continua 3 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. ¿Cómo llegamos a esto? Pues podríamos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a dividir 37 entre 10. Así vamos a obtener un cociente de 3 y un residuo de 7. Luego vamos a dividir 10 entre 7, es decir, el residuo que obtuvimos de la división anterior. Vamos a obtener entonces un cociente de 1 y un residuo de 3. Vamos a seguir y a continuar con este proceso hasta que el residuo sea 0. Los cocientes que obtenemos forman los términos de nuestra fracción continua. Muy bien, ya vimos lo que son las fracciones continuas finitas. Ahora vamos a imaginar que nuestra muñeca rusa matemática tiene infinitas capas. Si esto es así, vamos a estar hablando de una fracción continua infinita, y es justamente eso: infinitas fracciones anidadas, una debajo de otra, recordando siempre que nuestro numerador va a ser el 1. Ahora, ¿cómo yo puedo comprender esto? Para poder explicarlo, es necesario que hablemos de los que son las convergentes. Podemos decir que las convergentes son aproximaciones racionales de nuestra fracción continua infinita. Pero vamos a ver esto de manera más clara con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar la fracción continua infinita 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre 2, etcétera, etcétera. Podemos notar las siguientes convergentes. La primera convergente es simplemente el primer término, 1. La segunda es 1 más 1 sobre 1, cual sería 2. La tercera es 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 2, lo cual sería 5 tercios. Y podríamos seguir así sucesivamente. El detalle de esta parte, o lo mágico de esto, es que a medida que vamos calculando cada convergente, podríamos
estar obteniendo aproximaciones más exactas de los números irracionales. Y esta es la mayor aplicación que podríamos decir, y que vamos a ver más adelante, de las fracciones continuas. Son muy utilizadas para dar aproximaciones de números irracionales que se consideraban o se consideran que no se pueden expresar como el cociente de los números enteros. Vamos a imaginar una compañía aérea y esta compañía está tratando de encontrar una proporción óptima entre dos rutas, estas que podemos ver en pantalla. Vamos a aproximar esos valores utilizando fracciones continuas. Para pi, su fracción continua sería 3 más 1 sobre 7 más 1 sobre 15 más 1 sobre 1 y así sucesivamente. Para el número de todo, su fracción continua sería 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 4, etc. Estos valores pueden ser utilizados para coordinar mejor los tiempos de despegue, aterrizaje y mantenimiento. De esta manera se puede optimizar la eficiencia operativa. Podríamos también hablar sobre astronomía, podríamos también hablar sobre criptografía, podríamos también hablar sobre la conversión de unidades de medida. En fin, las fracciones continuas van más allá de solamente hablar de manera teórica. Estas fracciones también nos ayudan en nuestra vida diaria.